También abrazo desde aquí. Pero para arrancar, ya que el Congreso lo exige y yo tengo que cumplir con lo que la noticia manda, vamos a hacer un enlace con Eduardo Lindo, nuestro compañero que me imagino que después de la chambaza que se ha mandado el día de hoy y que sigue haciendo, va a pedir que le tripliquen el sueldo aquí en RPP. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Nacional de Seguridad Ciudadana. Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí seguimos nosotros en el Pleno del Congreso de la República a la expectativa de que culmine el uso de la palabra de los integrantes del gabinete de Pedro Cateriano. Inicialmente, como lo hemos comentado, se pensó que iban a hablar unos 3, 4 ministros, pero esto se ha extendido. Está en el uso de la palabra aquí José Luis Pérez Guadalupe. No sabemos si vendrán otros integrantes del gabinete antes que intervenga y haga el cierre final Pedro Cateriano en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, respondiendo todas las inquietudes que se han generado aquí en el curso del debate que se ha iniciado tras su exposición que se comenzó, ¿no?, a las 10 de esta mañana. En tanto, nosotros estamos acá con el congresista Pedro Espadaro para conocer sus impresiones, sobre todo, y cuál es la proyección que le ve él a este debate, si de pronto ya definieron incluso el tema de su votación. Congresista, buenas noches, estamos para la hora Juliana y queríamos conocer cómo es el temperamento, qué es lo que piensa la bancada ya prácticamente al final de esta discusión. Buenas noches. Bueno, en primer lugar hemos encontrado un discurso medio tibio. Sin embargo, hemos reconocido, y eso ha sido en toda la presentación por parte de los congresistas de Fuerza Popular, que hay que reconocer que el ministro ha dado gestos democráticos de acudir presurosamente a dar inmediatamente un diálogo con las fuerzas políticas, especialmente con la oposición, y especialmente, por supuesto, con nuestra lideresa Keiko Fujimori. Pero también hemos coincidido en señalar que quien petardea el diálogo, quien dinamita los puentes que el señor quiere tender, es Palacio de Gobierno. La verdadera oposición de este gobierno es la pareja presidencial, y eso lo hemos señalado y le hemos pedido incluso que se cuide hasta los cuchillos que vienen de Palacio. Pero sin embargo también hemos dejado dos cosas que nos interesan muchísimo y le interesa al país. Primero, cuál va a ser el cambio que efectivamente va a lograr este gabinete o el primer ministro, no solamente ya de un cambio de actitud, que lo hemos visto que sí puede, sobre todo un cambio de imagen del gobierno en los últimos 15 años, un baje de corrupción y de ineficacia en el gasto público, y además de retraer las inversiones. Y ahí viene el segundo tema que por supuesto nos interesa, que es reactivar la economía. Ellos han planteado, o el presidente del Consejo de Ministros, la delegación de facultades para que el Ejecutivo legisle en diversas materias. Una de ellas es la que usted menciona, la reactivación económica. ¿Le van a dar a ustedes a dar el voto? ¿Le van a aprobar esta delegación de facultades? Justamente se había desarrollado con normalidad el pleno, y justamente el grave problema fue que en ese momento los enviados de Palacio de Gobierno, la señora Ana Jara y además el señor Gastañadiu, que es primo de la señora Nadine Heredia, comenzaron a señalar que el día de hoy teníamos que darle las facultades al Ejecutivo para legislar en esas materias y además el voto de confianza, y eso por supuesto querían ponerlo de contrabando como una oferta 2 por 1 para el día de hoy aprobarlo. Eso dijimos que de ninguna manera, y fue el mismo primer ministro quien tuvo que desmentir y además garantizar que no va a ser así, que se va a respetar las formas democráticas y como lo estipula el reglamento del Congreso y la propia Constitución en materia de delegación de facultades. Ahora, ¿ya tienen ustedes el voto definido en su bancada respecto a la confianza que ha solicitado el ministro? Están hablando todavía los ministros y nos faltaría una falta de respeto a adelantar nuestra votación. Esperamos hasta el último, incluso esperamos las palabras finales del primer ministro para señalar y además para emitir un voto de conciencia. Pero quiero señalar aquí también nuestra grave preocupación por el tema económico. No podemos permitir que un ministro de Economía pueda decir que podríamos crecer. Oiga, el empresariado necesita seguridad, el país necesita seguridad de que vamos a crecer. ¿Cuál es la receta que efectivamente va a hacer este gobierno para que el Perú pueda crecer? Eso es lo que están ustedes esperando seguramente al final de la exposición del ministro. Puesto que sí, esperamos con ansias, creo que todos los peruanos seguir creciendo. Le agradecemos, muy amable. Aquí teníamos entonces las expresiones de Pedro Espadaro. Juliana, ¿cuándo todavía continúa haciendo uso de la palabra en el centro del hemiciclo el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe? Regresamos contigo, Juliana. Gracias, Eduardo, y voy a pedirle aquí a la producción de RPP que te lleve un combo con canchita, lentejitas de chocolate, tu gaseosa, porque esto tiene para rato. En la tarde discutía con Eduardo Lindo y yo le decía a Eduardo, esto va a tener para las 11, 12 de la noche. No, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Ana María Solórzano, dice que máximo hasta las 7. Pero no, pues históricamente siempre pasa lo mismo. Ahí lo escuchábamos, es cierto, al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, también hablando, digamos, explayándose con relación a temas que le interesa a
a, no solamente él como representante de la cartera del Interior, sino, y me imagino y quiero creer que es así, a los demás integrantes del gabinete. Pero a mí lo que me parece de verdad ya hasta cómico es que ahora los apristas y los fujimoristas abrazan a Cateriano, le dicen usted no es el problema, usted tiene buenas ideas, los malos de la película son Ollanta Humala y Nadine Heredia, es decir, la pareja presidencial. Y me parece raro porque, caramba, o sea, no hay mayor enemigo para Alan García, creo, durante toda su vida política que justamente Pedro Cateriano. Escribió un libro hablando acerca de todos los supuestos delitos que cometió García durante su primer gobierno. No se podían ver ni en pintura, ahora se dan la mano y hasta toman capuchino, es impresionante. Y también Pedro Cateriano durante mucho tiempo, porque es un político de larga data, le ha dado con palo a los fujimoristas. Y ahí estamos escuchando a Pedro Espadaro, uno de los representantes de Fuerza Popular, diciendo algo que por supuesto yo no creo. Estamos viendo, analizando, vamos a esperar a que terminen todos de exponer sus ideas, que diga sus palabras finales Pedro Cateriano para determinar si le damos o no como bancada el voto de confianza. Por favor, son 35 parlamentarios, esto ya lo tienen cocinadazo, esto ya salió del horno, ya lo saben perfectamente qué es cuál es la decisión final, el veredicto, la sentencia, la condena. Y yo creo que Fuerza Popular, en aras de, cosa que me parece bien, de la democracia, del continuismo y de que la transición en el 2016 se lleve de la mejor manera posible, le van a dar ese voto que necesita, evidentemente, Cateriano en estos momentos. La chotearon a Ana Jara, le tienen que dar el voto sí o sí a Pedro Cateriano y ya pues y dejar que este gobierno termine el tiempo que le queda, que son más o menos 13, 14 meses, pero si tampoco aspirar a facultades especiales. Eso no va a pasar, lo hubiesen solicitado antes. Hoy hablaba con algunos politólogos, analistas políticos, y me decían imposible lo que ha solicitado Cateriano cuando inició su exposición. Pero en fin, vamos a estar igual al tanto de lo que suceda. Por favor, pásense un poquito, ya voten 12, 12 y 5 para no estar interrumpiendo el programa. Señores del Congreso de la República, ya nos han hecho esperar hasta esta hora, ya pues 12, 12 y 5, lo mismo es, con tal la noticia va a estar mañana en todos los diarios. En fin, estoy aquí ya con Fernando Olivera, hablando de política.